Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre, soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Lo dijimos en el programa anterior, lo repetimos en este, 23 años. Es un tiempo bastante interesante, continuo, donde hemos tenido la ocasión de charlar con una infinidad de dirigentes, protagonistas de la vida pública argentina, y hemos tenido grandes satisfacciones porque hemos podido informar a la gente de cuestiones que muchas veces no se terminan de entender muy bien. Bueno, y hoy, continuando en este ciclo, está con nosotros un hombre muy interesante porque vamos a poder hablar de América Latina y del Caribe. Y vamos a ver qué cosas están pasando en el mundo que está bastante complicado y problematizado. Gustavo Martínez Pandiani, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Hola Carlos, qué gusto saludarte otra vez y realmente es increíble, 23 años, lo felicito a vos y a tu equipo porque es muy A difícil don sostener, Luciano, que me acompaña siempre. al Lucho, porque es muy difícil sostener durante tantos años ya lo que es una tradición del Estado que viene. Así es. Tenemos más de 800 invitados, mirá, ya habremos charlado con unos cuantos, ¿eh? Así que bien, contento. Pero vos sos ahora el subsecretario de América Latina y el Caribe. Pavada de designación y pavada de área de responsabilidad. Pero aparte de ello, ha sido embajador en Barbados, un país que se ha independizado hace muy poquito tiempo y donde ha sido también visitado por nuestro presidente de la República, y vos estabas allí al lado acompañándolo. Así que un poco hoy lo que queremos hacer es un análisis de estas áreas, ¿no? América Latina, Caribe, ¿no? Y lo que pasó con Barbados. Cosas importantes. Bueno, cómo no, primero déjame hacerte no una corrección, sino una precisión. Barbados es independiente desde hace mucho tiempo, de 1966. Pero lo que sucedió recientemente, en noviembre del año pasado, es que se transformó en una república. Barbados era un país independiente, pero era una monarquía parlamentaria que reconocía a la reina Isabel de Inglaterra como su propia jefa de Estado, siendo un país Integrando independiente. el Commonwealth, seguramente. El famoso Commonwealth o Comunidad de Naciones, pero hay muchos otros países que también tienen como jefa de Estado a la reina siendo países independientes. Para darte un ejemplo, Australia, digamos, Canadá, son países importantes que nadie pensaría que no son países independientes, pero que tienen una jefa de Estado reconocida en la reina porque integran ese Commonwealth. Ahora, lo importante del caso de Barbados es que ha decidido dejar la corona británica después de muchos años y transformarse en la república más joven del mundo. Esa república, la República de Barbados, es hoy un país que tiene un protagonismo increíble, no por lo importante de su territorio, por las dimensiones de su PBI, sino por un liderazgo muy fuerte, muy sólido que tiene una primera ministra, con la cual nuestro presidente hizo muy, muy buenas migas, que se llama Mia Mottley. Mia Mottley es una mujer de 55 años, muy fuerte, con un liderazgo, yo te diría, global, en temas de cambio climático, en temas de prevención de desastres naturales en el Caribe. Y se ha ganado un lugar en la comunidad internacional como una verdadera visionaria. El presidente Fernández la conoció por primera vez de modo virtual cuando la escuchó hablar en la famosa conferencia de Escocia, el COP26, que era una conferencia mundial sobre temas de calentamiento global, cambio climático, etc. Y fue tan impactado por esa presentación que decidió a su gira, ¿te acordás que venía el presidente desde China y desde Rusia? China. Correcto. Decidió hacer una escala en Barbados para ir a verla y cumplir con la promesa que hizo el día 7 de enero, cuando el presidente Fernández se transformó en el presidente pro tempore de la CELAC. La CELAC, Carlos, para la gente que nos ve, es un conjunto, una comunidad de naciones que integra toda América Latina y el Caribe, toda América del Sur, América Central y todos los países caribeños, 32 países. Y es el único foro de la región que trabaja sin exclusiones. Todo el mundo tiene participación en la CELAC. Ahora Brasil se encuentra autosuspendido porque decidió no participar en las reuniones, pero no existen exclusiones como sí existen en otros foros internacionales. Por lo tanto, Fernández le dijo a los jefes de Estado cuando se reunieron en Buenos Aires y le dieron el apoyo fuerte a la Argentina para comandar la CELAC, lo primero que voy a hacer
es ocuparme del Caribe, porque es una zona que está sufriendo y que está al borde de la catástrofe natural, porque el calentamiento global pone en riesgo la subsistencia misma de esas islas. Con que el océano suba no sé cuántos centímetros, eso implica la desaparición literal de muchas de esas islas que son países y que tienen muchos problemas a la hora de combatir los efectos del cambio climático. Entonces, Fernández viajó, yo tuve la oportunidad de organizar ese viaje y esperarlo en Barbados para recibirlo, y creo que ha sido un paso muy importante para afianzar el vínculo entre la América del Sur y esa América insular que es el Caribe, que solo conocemos por sus bellas playas, pero que también tienen una cara humana que necesita ser atendida. Vos sabés que un entrevistado nuestro, más o menos continuo, que es Alieto Guadagni, cuenta esto que vos estás diciendo, ¿no? El riesgo que hay desde el punto de vista ecológico en el crecimiento de las aguas, ¿no? O sea, la subida de los mares que dejaría abajo a muchas poblaciones, varias de ellas de toda la zona de Estados Unidos, ni qué decir del Caribe. Claro. Bueno, se supone que toda la península, Tato, de la Florida está amenazada igual que las islas del Caribe, porque son territorios muy parecidos, a pesar de algunos ser continentales y otros insulares. Todas las islas y los cayos del Caribe están realmente en un nivel de riesgo altísimo, y por eso hemos tomado una decisión en la CELAC, que es trabajar juntos con ellos. Yo tengo el honor, el privilegio de ser el coordinador nacional de la CELAC para Argentina, y hemos tomado un contacto muy directo con una institución que se llama CIDIMA, que es la organización de todos los caribeños para combatir emergencias ante desastres naturales. Y estamos trabajando con ellos, con nuestros cascos blancos, que son también una institución de ayuda humanitaria muy importante, para anticiparnos a los problemas, es decir, para tener preparados planes de acción, no solo de evacuación, sino también de mitigación del daño, bancos de alimentos, etcétera, porque estas poblaciones que parecen pequeñas son poblaciones que no tienen grandes opciones a la hora de una tormenta. Ellos calculan, para la gente que esto le interesa como dato, calculan que si, por ejemplo, se cortara el suministro de alimentos desde Miami, estas islas tienen solamente recursos para vivir alrededor de una semana en términos de alimentos, porque son todas islas que no producen gran cantidad de alimentos. La mayoría de los productos son importados y provienen normalmente de Miami. Por lo tanto, hay que tener siempre planes de lo que se llama seguridad alimentaria, y ahí es la Argentina tiene mucho para aportar y también tiene la decisión política de hacerlo. Qué increíble lo que cuesta hacer entender a grandes potencias, grandes naciones, del riesgo climático, ¿no? Y de la necesidad de trabajar para evitarlo, ¿no? Son cosas que a veces uno se pregunta, bueno, hay una necesidad de una actividad industrial, pero al mismo tiempo hay una necesidad de supervivencia, y parece que esto... Gustavo, vamos a hacer nuestro primer corte y seguimos con el programa. Adelante, señor director. Gustavo, en este segundo bloque, a mí me gustaría que analizáramos este rol que vos tenés, y ya lo tenías como director, ahora como subsecretario, sería realmente muy importante, el tema de América Latina. América Latina y el Caribe, algo ya hemos dicho con respecto al Caribe. Pero América Latina es un continente, un espacio físico de una envergadura maravillosa, donde realmente podemos dar muchas soluciones a los demás, pero particularmente tenemos que darnos soluciones a nosotros mismos. Somos grandes productores de alimentos, somos, digamos, capaces de resolver grandes inconvenientes, y más, en este mundo y en este momento donde está esta guerra brutal, aparece, como apareció en su momento en la Segunda Guerra Mundial, oportunidades. En el medio de la tristeza y del horror aparecen oportunidades. ¿Qué es lo que vos ves con respecto a esto? Lo primero que veo en América Latina y el Caribe es una hermosa diversidad. Es decir, veo un espacio político, económico y cultural que respeta de manera pacífica sus diferencias. América Latina y el Caribe son realmente hoy una zona de paz, en el sentido de que las diferencias entre los países no se convierten, como en Europa, en conflictos bélicos.
Esto no significa que coincidamos en todos, en que vayamos todos en el mismo ritmo o la misma mirada ideológica y política. Pero sin embargo, si uno lo analiza, Carlos, la América Latina y el Caribe han asegurado durante mucho tiempo convertirse en una zona de paz, y ese es un capital político y geopolítico muy importante para nosotros. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Hay distintas miradas? Sí. Pero en ningún caso el conflicto se ha transformado en un conflicto violento. Esto lo hemos conversado mucho en el marco de la CELAC, porque tenemos que transformar esa expresión geográfica que es América Latina y el Caribe en una expresión política, pero también en una expresión comercial, cultural, de derechos humanos, etc. Tenemos mucho trabajo para hacer para ponernos de acuerdo en ciertos aspectos centrales. Eso no significa que cada país no tenga el derecho de organizarse políticamente del modo que su propio pueblo lo decide, para eso existen los procesos electorales. Pero me parece que frente a un conflicto tan terrible que es el de la guerra en Ucrania, en el corazón mismo del viejo continente, tenemos que valorar mucho lo que hemos logrado. Los grandes desafíos no pasan por el lado de la paz en América Latina, pasan por el lado de la lucha contra la pobreza y contra la inequidad social. Ahí estamos todos juntos, ahí no hay diferencias. Brasil y Colombia, pero también Cuba o Venezuela, la Argentina y todos los países que integran este sistema diverso, queremos lo mismo, que es superar las enormes diferencias sociales que sufren nuestros países desde hace mucho tiempo. Tenemos que trabajar en reformas políticas, económicas y sobre todo sociales que transformen a las políticas sociales en políticas de empleo. Vos sos un fanático de la producción y del empleo, te conozco hace muchos años, Carlos, y hemos trabajado juntos. Esa tarea todavía está pendiente. El Estado tiene que convertirse en un elemento aún más eficiente a la hora de distribuir mejor los recursos. El Estado tiene que asegurar que la pobreza tiene que ser una mínima expresión y no un importante porcentaje de nuestras sociedades. La educación tiene que tener más acceso equitativo para todos los sectores. Y para eso me parece que juntos tenemos más fuerza de hacerlo. Juntos como espacio geopolítico, América Latina puede aspirar a tener un diálogo diferente, por ejemplo, con Europa. Tenemos una negociación todavía pendiente entre América Latina y Europa, una negociación de un convenio, como tú sabes, un acuerdo que tiene algunas partes firmadas, pero que todavía hay mucho para avanzar en lo que se trata de los subsidios a la producción agrícola y a muchos temas que son de vital importancia para países como la Argentina, porque son los que te ponen adentro o afuera de la competitividad a nivel mundial. Sí, fíjate, Gustavo, lo increíble de todo este espacio, ¿no? Porque somos grandes productores de alimentos, somos grandes generadoras de energía convencional y energía no tanto. Y nos encontramos con estas cuestiones que tanto nos perturban, vinculados con lo que vos señalabas, la pobreza, la marginalidad, la injusticia social. Y uno dice, bueno, pero lo tenemos. ¿Por qué no lo logramos? ¿Por qué no producimos en el tema alimentos, por ejemplo, alimentos elaborados para competir en el mundo y darle un valor distinto? ¿Por qué los temas energéticos convencionales y no convencionales logramos utilizarlos de la manera que corresponde? La Argentina, gran productora de gas, está recibiendo el aporte de los barcos gasíferos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde el ámbito de la Cancillería y del rol que vos cumplís, una búsqueda de una transformación de ese espacio? Sí, yo creo que tenemos lo más importante, que es lo que no se puede suplir, que son los recursos naturales. La América Latina y el Caribe tiene minería, tiene petróleo, tiene gas, tiene agroindustria, tiene sistemas de transporte, tiene puertos, tiene un clima favorable a la hora de producir. La Argentina produce alrededor de 6 o 7 veces la cantidad de alimentos que necesitaría para sus propios habitantes. Es decir, los recursos están ahí. No es una cuestión de recursos, evidentemente es una cuestión de organización política, social, es una cuestión también de que no hemos sido eficaces durante todos estos años a la hora de diseñar nuestras políticas públicas, y creo que el desafío de cara al futuro es ese,
Quizás hasta hace falta también una mirada generacional nueva, donde la tecnología pasa a ser socia de la clase dirigente a la hora de solucionar los problemas. No tengo claro el origen único de, entre comillas, nuestras limitaciones o fracasos, pero sí sé que es multicausal. Tiene mucho que ver con cuestiones que venimos arrastrando desde hace muchas décadas. Lo que me entusiasma es ver nuevas generaciones que se van incorporando al mundo privado y al mundo público con una mirada más desprejuiciada desde el punto de vista, si vos querés, doctrinario o dogmático. Me parece que se viene un mundo por delante donde los dogmas y las doctrinas demasiado rígidas no van a tener mucho lugar. Y para eso hay que tener la capacidad de anticipación. Me parece que las cancillerías del mundo tienen que desarrollar esa capacidad de anticipación, pensar en los problemas que vienen antes de que esos problemas ya estén, porque normalmente si esperás a tenerlos ya es tarde para resolverlos. Me parece que esa mirada anticipatoria nos tiene que encontrar los más juntos posible. Hay movimientos en América Latina, en estos días se está asumiendo el nuevo presidente de Chile, se prevén algunos movimientos también en otros países de la América del Sur, y me parece que eso también nos da una gran oportunidad de juntar fuerza. La América Latina y el Caribe tiene que estar integrada, tenemos que acercarnos, a veces tenemos diferencias hasta culturales o idiomáticas, pero lo que no tenemos es diferencia de problemas. La mayoría de nuestros países tienen la misma problemática social. Son países con recursos, pero también con injusticias muy grandes a la hora de distribuir esos recursos. Gustavo, En la medida que ¿sabes nos que pongamos, no, en la perdón. medida que nos pongamos de acuerdo, Carlos, vamos a poder afrontarlos, pero para eso tenemos que estar fuertes, unidos, para negociar con China, para negociar con la Unión Europea, para cooperar con África, para negociar con India y los grandes nuevos jugadores a nivel global. Vos sabés que lo que estaba señalando con respecto a las nuevas generaciones es realmente muy interesante. Yo lo observo, lo veo en los distintos lugares donde uno participa, ¿no? Las generaciones nuevas tienen concepciones muy dinámicas, muy veloces, y por sobre todas las cosas, la búsqueda de resolver el tema con un norte, y el norte no puede ser otro que la producción y el trabajo digno. Si nosotros lo logramos en los países capacitados para hacerlo, como son la mayoría de los países latinoamericanos, en distintas concepciones, el tema se resuelve, la injusticia social desaparece. Pero bueno, tiene que haber una definición de arriba hacia abajo con mucha fuerza y con mucho vigor. Vamos a hacer nuestro último corte y pasamos al último bloque. Adelante, señor director. Gustavo, yo no quisiera terminar este programa sin hacer un pequeño análisis de tu parte como hombre que está vinculado a la Cancillería, que ocupa lugares importantes, con relación a lo que está pasando hoy en Europa, ¿no? Una Europa que vuelve a conmocionarnos. Todavía yo soy de la generación que nació en el fin de la guerra, pero estaba la guerra ahí dando vueltas. Y parecía que había desaparecido. Y sin embargo, vuelve otra vez afectando, no sabemos hasta cuándo, a una Europa media generalizada. Hoy en el combate, mañana las consecuencias, porque acá vienen consecuencias económicas, infraestructurales, de todo tipo, de toda característica. ¿Cómo lo observas? Bueno, lo observo primero con mucha preocupación y con mucha tristeza. Detrás de los episodios de la guerra hay familias destruidas, miles de personas que debieron abandonar sus hogares, hijos perdidos, madres sin saber qué sucede con sus familiares. Es algo terrible, supera la imaginación de cualquier persona, porque es ver una película, pero en la realidad. Imágenes muy duras, muy violentas. Pero tratando de superar esa tristeza que origina y el dolor que origina cualquier escena de la guerra, me parece que también es una oportunidad para que la comunidad internacional diga: la violencia no puede ser una forma de resolver los problemas entre países. La Carta de las Naciones Unidas claramente determina que la violencia o la amenaza del uso de la violencia
no pueden ser los mecanismos para resolver diferendos. Te decía anteriormente que nosotros en América Latina tenemos ese gran capital acumulado, de que si hay un diferendo limítrofe, hemos siempre históricamente, desde los últimos años, después de las últimas guerras europeas, hemos logrado algunos mecanismos para evitar los grandes conflictos armados. Me parece que lo que sucedió con la invasión de Rusia a Ucrania vuelve a marcar la necesidad de tomar una posición por la paz, siempre. La Argentina tiene una tradición pacifista, la Argentina siempre ha apostado a la resolución pacífica de los conflictos. Hemos tenido nosotros un conflicto bélico aquí en épocas de gobiernos militares, y desde que la democracia logramos reconstruirla, siempre el reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas ha sido un reclamo pacífico. Hemos pedido en todos los foros del mundo que el Reino Unido se siente a conversar y a negociar esta situación y que reconozca el conflicto en términos de soberanía, pero me parece que lamentablemente muchas veces los grandes países, las grandes potencias, utilizan una doctrina que no es una doctrina aceptable para nosotros, que es la doctrina del ataque preventivo, ante un reclamo que hasta puede ser justo en muchos casos, o preocupaciones por la seguridad de un Estado. Hay algunos países que avanzan y toman la decisión de invadir, ocupar, utilizar medios violentos, y nosotros en general, no importa quién los cometa, los hemos condenado históricamente. La Argentina siempre ha estado del lugar del diálogo y del lado de la paz. Lo mismo sucede en este episodio. Queremos que las partes logren una solución a los problemas, pero de ninguna manera aceptamos que el camino para esa solución sea la imposición, la invasión. No nos gustan esas situaciones donde los que terminan pagando el costo de decisiones estratégicas siguen siendo los pueblos. Sí, porque las explicaciones han sido diversas, ¿no? De acuerdo a quienes lo formulen. En el caso concreto de Rusia, habla de un avance de la OTAN. En el caso concreto de Ucrania, habla de su independencia y, consecuentemente, de las decisiones que puede llegar a tomar. Claro. Lo cierto es que este diferendo, como vos bien planteabas, en cambio de dirimirse a través de las conversaciones, se resuelve a través de la violencia. Y esto deja daños irreparables bajo todo punto de vista, en el sentido de la vida humana, las consecuencias, digamos, infraestructurales. Es realmente muy triste, ¿no? Nosotros esperamos también, todos esperamos, de que esto se resuelva. Lo vemos un poco difícil, ¿no? ¿Vos pensás que puede haber una solución diplomática? La solución diplomática es siempre una posibilidad, siempre. Aún en los conflictos más terribles, como fueron las guerras mundiales, terminó imponiéndose un armisticio y una negociación, porque los recursos bélicos también son limitados. Lo que hay que hacer es que esa solución pacífica llegue cuanto antes. Nosotros hemos apoyado fuertemente desde la Cancillería los llamados del Papa Francisco a detener la violencia, a parar con el sufrimiento de los pueblos involucrados y sentarse a negociar. Nos parece que es muy importante atender la crisis humanitaria. Hemos resuelto enviar una delegación de cascos blancos, que son nuestros trabajadores humanitarios en el mundo, a los límites de Ucrania con Polonia. Están en este momento trabajando allí, porque, como te decía antes, detrás de los soldados y de los tanques hay caras humanas, familias, niños, todo tipo de dramas familiares, y ahí estamos. Una cosa que quiero destacar, si me permitís, Carlos, es que durante el conflicto América Latina y el Caribe creó una red totalmente coordinada de atención consular a los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Si vos sos un ciudadano jamaiquino y te encontrás en Ucrania, donde no tenés embajada, las embajadas de los países que sí tienen, Argentina, Brasil, México, Cuba, están ahí para ayudarte también. Esa es la verdadera integración de la CELAC, la que toca la piel de la gente. No es solamente un conjunto de gobiernos, es un conjunto de naciones y de pueblos que tratan de ayudarse entre sí. Eso es lo que queremos para este año en la presidencia pro tempore que tenemos de la CELAC. Asistir a todos nuestros ciudadanos de América Latina y el Caribe como si fueran de un mismo nivel nacional, en este caso regional. Gustavo, se nos terminó el programa. Muchísimas gracias, realmente ha sido muy interesante la charla que hemos tenido contigo y te lo agradecemos profundamente. Al contrario, el agradecido soy yo, y de nuevo te felicito por los 23 años
de resiliencia en el periodismo argentino. Muchas gracias. Bueno, y a todos nuestros televidentes los esperamos el viernes que viene.